Estamos hablando de dos naturalezas que tiene el cristiano, dos naturalezas que tiene el cristiano. Estas dos naturalezas, bueno, la hemos venido desarrollando en los grupos de fe y hemos hablado, la vez pasada, hemos hablado sobre la vieja naturaleza y cómo de alguna manera funciona en nuestra vida. Y por otro lado, dijimos que íbamos a hablar hoy de la nueva naturaleza. Y me gustaría que hiciéramos un repaso, ¿no? Que hiciéramos un repaso. Estamos pensando en la vieja naturaleza y pensamos en que hay como dos fuerzas, ¿no? Dos fuerzas. Por un lado tenemos la naturaleza pecadora, la naturaleza espiritual representada con el color celeste, y por el otro lado tenemos la naturaleza carnal, que es la que está en gris. Y habíamos dicho la vez anterior que hay una tendencia en nosotros, a meter al cristiano carnal, tú y yo, cuando nos comportamos carnalmente, a meterlo dentro del grupo de los no cristianos. Y esto es un gran error. Es un gran error. Es cuando el hijo pródigo se va de la casa y después vuelve, pero ha malgastado todo. Y el hijo mayor tiene un argumento. Este se ha portado mal. No merece ser llamado tu hijo, no puede tener nada de lo tuyo, Y el padre, y acá está la clave, el padre dice, no es así, porque yo había perdido un hijo y ahora lo he recuperado. Y esto es muy importante entenderlo. Por eso en la Escritura muchas veces se nos remarca el hecho de no juzgarnos entre nosotros. Y nosotros decimos, ¿pero por qué? ¿Por qué no juzgarnos? Porque un padre, una madre reconoce a su hijo. Un hermano, una hermana, no. Hablaba estos días con una mujer que tiene su madre moribunda, y se juntaron todos los hijos alrededor. Y al juntarse todos los hijos alrededor, ocurrió algo. ¿Saben lo que pidió la madre? Algo muy parecido a lo que pidió Jesús. Lo que pidió la madre en su lecho de muerte fue: miren, lo que mejor pueden hacer por mí es que entre ustedes estén unidos. Es el deseo de todo padre, toda madre, que entre sus hijos estén unidos. Y entonces yo le preguntaba a esta mujer, le digo, ¿y tú crees que eso es posible? No, me dijo ella. No, dice, han pasado tantas cosas entre nosotros, hay tantas diferencias, hay algunos que son cristianos, hay otros que no lo son. Eso, frente a nuestra madre, a nuestra madre moribunda, podemos hacer cara de unidad, pero entre nosotros no. Y esto es una triste realidad, porque muchas veces eso se transmite a la iglesia. Por eso es necesario que nosotros seamos conscientes de que hay tres tipos de personas: el no creyente, el que no tiene el Espíritu Santo, aquel que sí lo tiene, que es un cristiano, y cuando empieza como coche nuevo, huele a cristiano espiritual, pero va pasando el tiempo y ahí empiezan a hacer algunos ruiditos y demás, y ya huele a carnal. En el grupo de fe que tuvimos en esta semana, una de las hermanas dijo algo, y yo creo que es algo real, ¿no? Y me gustaría repetirlo. Ella dijo, parecería ser como que todos los días estamos entre espiritual y carnal. Y digo, efectivamente, nadie puede decir hoy, en este momento, yo soy espiritual. No, puede ser que hayas tomado una decisión espiritual. Puede ser que te hayas comportado como un cristiano espiritual. Pero nadie puede decir, yo soy espiritual. Sí podemos decir
en esto actué carnalmente, en esto actué espiritualmente. Es por eso que es muy importante este tema en nuestro vínculo entre nosotros y en el vínculo espiritual con Dios. Dice 1 Corintios 3, un versículo que ya leímos el domingo pasado: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Dice Jesús: por sus frutos los conoceréis. Dime de acá 3 frutos del carnal. ¿Cuáles son? Ya lo hemos visto en los grupos. ¿Cuáles son los 3 frutos del carnal? Puede haber muchos más. Celos, contiendas, disensiones. Mira, una actitud de una persona espiritual. Los otros días me encontraba con un hermano que me decía, con toda humildad, me decía: ¿sabes qué? Yo en eso no me meto. Le digo: pero, a ver, defiende tus derechos. Mira, no me interesa, ¿no? Y cuando le escuché, dije: ¿sabes qué? Espiritual. Me puedo equivocar, pero por lo menos el gesto que tiene es espiritual, Y esto es muy importante, porque a veces nosotros decimos: ay, nosotros queremos ser espirituales, de carnales no tenemos nada, pero hay que demostrarlo con acciones. Y el apóstol Pablo, por lo menos, menciona esta. Habíamos también traído esta imagen, ¿no?, que en los grupos también la hemos trabajado, ¿no? Y lo hemos comparado porque el apóstol Pablo dice que no actuemos como niños, ¿no? Y les pedí a algunos del grupo que pusieran nombres a las imágenes. El domingo pasado estaban sin nombres, ¿no? Y algunos de los nombres que pusieron algunos de los integrantes del grupo: de aquí no me muevo. Esos niños ahí, ¿no?, que dicen: ay, es que mi hijo es bravo. Lo mismo diría Dios de algunos de nosotros. De aquí no me muevo, ¿no? Y a veces no me muevo, y yo lo he visto, por ejemplo, en la obra misionera, lo he visto en las iglesias, pero también lo he visto en mi familia, lo he visto en los estudios, en el trabajo. Nos empeñamos con algo, por más que Dios nos está diciendo: vuelve, adelante. Es un Moisés delante del mar y clamando a Dios. Y Dios le dice: ¿por qué clamas a mí? Ponte de pie y avanza. Ya te he dicho que tienes que cruzar, que tienes que avanzar, ¿no? Y muchas veces necesitamos ese empujoncito de Dios para lograrlo. La otra imagen: yo quiero solo esto. Y nos plantamos en eso y no hay forma de que alguien nos haga cambiar de opinión. Señor, yo quiero esto. Dame el coche de color tal. Ah, no, este no lo quiero ahora. El domingo pasado te comenté la experiencia familiar que tuvimos de nuestro primer coche. Había que vacunarse para subirse en él. Lo dejábamos a 2 calles lejos de la iglesia, por vergüenza. ¿Vieron cuando uno llega con un coche último modelo, o por lo menos kilómetro 0 o 1, como dicen aquí, y entonces lo quiere aparcar ¿dónde? Al frente de la iglesia, en la puerta, para que todos los hermanos salgan y digan: ¡qué hermoso coche! Bueno, en el caso nuestro no era así. Y nos costó. Con mi esposa decíamos: pero no podemos subir a nuestro hijo ahí, está todo oxidado, se va a lastimar y demás, y bueno, y cosas así, ¿no? Y por otro lado, Dios nos mostró otra cosa, que esto no lo conté el domingo pasado. Cada vez que nuestro hijo iba llorando, porque iba llorando, lo subíamos al coche y se tranquilizaba. Era el movimiento así que hacía, se movía todo, ¿no? Y él estaba alegre ahí adentro y demás. ¿Cuántas veces el hecho de aceptar esto no lo acepto? Pero ¿cuántas veces cuando bajamos la cabeza y decimos al Señor: está bien,
si esto es lo que tú me quieres dar ahora, lo acepto, lo acepto. ¿Cuál es el problema? ¿Acaso Dios no me puede dar más? Y claro que sí, claro que sí. De ahí pasé a un Volkswagen Golf, ¿no? Que para mí era una maravilla. Comparado con el anterior, era una maravilla, ¿no? Y yo decía, Señor, qué bueno que ha sido. Este sí, me gustaba mostrárselo a la gente, pero muchas veces hay que pasar por ese momento. El no espiritual, el carnal, el que enfatiza el yo, es aquel que dice, de aquí no me muevo. Esto no lo acepto. O si no, la otra, yo quiero solo esto. Y la última frase que tenemos es, no voy a oír. No voy a oír. No importa lo que Dios me diga. No importa lo que me digan los hermanos. No importa que Dios me hable. No importa, no importa, ¿no? Hay un apóstol Pablo que a lo largo de su ministerio se va encontrando al final de los días con personas que le van anticipando y le van diciendo, mira, quien lleve esta ropa, este cinturón, va a sufrir mucho. Y el apóstol, a pesar de que escucha esto, él sigue adelante, sigue adelante, sigue adelante. Al final el apóstol va a terminar muriendo en una de las cárceles de Roma, olvidado, nadie sabe al final dónde quedó él y demás, ¿no? Y la iglesia está dividida en dos grupos, en aquellos que dicen, ¿y por qué Pablo no le prestó atención a esto? Y aquellos que son ultra fanáticos de Pablo dicen, no, lo que pasa es que él quería al final de todo. Mira, yo no estoy acá para juzgar y creo que ninguno de nosotros, pero yo creo que tú y yo muchas veces hemos experimentado eso, que de pronto alguien nos dice algo y nosotros cerramos el oído. Nos lo dice nuestra esposa, nos lo dice nuestro hijo, nos lo dice un burro, como el burro que le habla al profeta. Y al final es como que el burro le tiene que hablar al profeta ¿para qué? Para que reaccione, ¿no? Y al final, una de las características de la persona espiritual es aquella que se quita los dedos de los oídos y dice aquella famosa frase de Samuel. ¿Cuál es? Habla que tu siervo oye. Y le dice Dios, quien vaya a oír estas palabras, le va a caer muy mal, porque el mensaje que Dios tenía para Samuel, para que Samuel se lo diera a Elí, pobrecito, yo creo que ninguno de nosotros hubiéramos querido dar ese mensaje. Cuando Dios habla, nada queda en pie. Cuando Dios habla, sus palabras penetran hasta lo más profundo de nuestro ser. Y esas son las palabras que buscamos como hombres y mujeres espirituales. El yo es precisamente lo que se manifiesta en el hombre carnal. En el hombre espiritual se va a manifestar el Espíritu Santo. Y precisamente sobre eso queremos hablar en esta oportunidad. El hombre espiritual que no es ni un no creyente, ni tampoco es una persona carnal. No es un no creyente, ni tampoco es una persona carnal. El Espíritu Santo y yo. Si yo te hiciera una pregunta en esta mañana, ¿dónde está el Espíritu Santo? ¿Tú dónde me dirías? Acá hay una que dice dentro. ¿Otro? ¿Ah? Vale, otro dice dentro. ¿Otro? ¿Ah? ¿Dónde? Universal. En todos lados. ¿Vale? ¿Otro? Dentro de mí. ¿Podemos decir también dentro del que está al lado nuestro? Y yo entiendo lo que tú has dicho y lo has dicho correcto, ¿no? Está dentro de mí, ¿cierto? Vale. ¿Pero está dentro del que está al lado tuyo? Claro. Y esto es muy importante entenderlo también. Porque no solamente Dios me habla a mí, sino que le habla al que está al lado mío. Al que está al lado mío. Imagínate que un jefe de un trabajo
tiene que dar las órdenes y tiene que decírselas a todos uno por uno a los trabajadores, son 100, uno por uno le tiene que dar las órdenes. ¿No podría ser también que se las dé a uno y ese también se las dé al otro y al otro y al otro y al otro y así se vaya transmitiendo la orden o el mensaje? Bueno, muchas veces el Espíritu Santo actúa de esa manera. Por eso nosotros no tenemos todos los dones espirituales. A lo sumo tenemos uno, como mínimo, podemos tener 2, 3, bueno, podemos tener muchos, pero a ver, tener todos los dones no tiene sentido, dependo del otro. Dice Marcos capítulo 3, si me acompañáis aquí con la lectura, vamos a hablar sobre blasfemar contra el Espíritu, Yo sé que para muchos esto es una palabra muy conflictiva, hay muchas interpretaciones, pero lo más fácil es partir de la interpretación simple y sencilla que aparece en la Escritura. Tratemos de un poco de olvidarnos de algunas exageraciones que se ha dicho sobre este tema. Vamos a leer el texto y dice así. Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para otra vez estar en temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Yo cómo sé que soy un hijo de Dios? Por el Espíritu Santo que me lo dice a mí. No porque tú me lo digas a mí, no porque yo te lo diga a ti, sino por el Espíritu que me lo dice a mí. Yo soy un hijo de Dios porque el Espíritu da testimonio de esto. El Espíritu da testimonio de esto. Ahora, ¿qué ocurre cuando yo no identifico al Espíritu de Dios, en la otra persona? ¿Qué pasa? Que cuando yo miro a la otra persona y digo, ¿sabes qué? María, me parece que tú eres del diablo. Bueno, tengo acá a varias Marías, ¿no? Pero me refiero a la Abreu, ¿no? Que es la menos espiritual de todas. Lo digo en broma. Pero imaginemos que yo le digo, esta chica, ¿sabes qué? Canta por orgullo. Esta chica, ¿sabes? Le gusta estar aquí al frente. Claro, si es una youtuber. Claro que sí. Ella lo que quiere es más suscriptores. Te tengo que pedir perdón después, María, después de todo esto, ¿no? Pero imaginemos que nosotros llegamos a esa conclusión. Y María dice, pero yo lo hago para el Señor sabe, el Señor conoce y demás. No, pero imaginemos que tenemos esa actitud. Bueno, esto es lo que le pasó a Jesús. Esto es lo que le pasó a Jesús un día cuando en Marcos capítulo 3 dice la Escritura, porque los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú. Belcebú significa el señor de las moscas, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. De cierto les digo que todos los pecados, dice Jesús, serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Un Jesús que sana, un Jesús que libera, un Jesús que abre su boca y la gente dice, nadie ha hablado como este. Y de pronto aparecen un grupo de personas que dicen, por el poder del diablo lo hace, por el poder del diablo. Entonces Jesús dice, ¿sabe qué? Vosotros estáis totalmente perdidos, porque si no podéis discernir lo que es de Dios o no, a ver, esto en definitiva es una blasfemia. La blasfemia siempre tiene que ver con lo espiritual, siempre tiene que ver con tratar de alguna manera de distorsionar algo que es santo, que es puro, ¿no? Y Jesús se siente herido en su corazón y al final dice esta expresión.
otro texto, y este texto tiene que ver con... Uy, perdón, se me han ido acá. Tiene que ver con Hechos capítulo 7. Dice el texto: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Ustedes resisten siempre al Espíritu Santo como sus padres, así también ustedes. Esto desde luego que tanto la blasfemia como la resistencia al Espíritu Santo en los pasajes de la Biblia están dados en un contexto con no creyentes o no cristianos o no nacidos de nuevo, ¿no? Pero es importante remarcarlos porque esto es lo que dice Esteban antes de morir. Lo van a apedrear a Esteban y entonces Esteban, di tus últimas palabras, y Esteban dice esta frase: vosotros siempre resistís al Espíritu Santo, al igual que vuestros padres, vosotros también. ¿Y qué significa resistir al Espíritu? A ver, si estaban viendo la obra buena que hacía Esteban, si estaba viendo cómo los apóstoles de alguna manera estaban llevando a crecer en la fe, habían encontrado al Mesías, ya no había que buscarlo más, pero a pesar de eso, cerradas estas personas, ¿qué van a decir? No te creemos, Esteban, y te vamos a apedrear, te vamos a matar. Y Esteban al final dice: ¿sabes qué? Vuelve a ocurrir lo mismo de siempre. Al igual que vuestros padres, igual vosotros resistís al Espíritu Santo. En Juan capítulo 3 es un versículo muy conocido, porque para dejar de blasfemar, para dejar de resistir, es necesario un cambio. Y esto es lo que Jesús le dice a Nicodemo: no te maravilles de que te dije, les es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Y esta es una de las figuras, las tres. He traído 3 figuras del Espíritu Santo. Hay muchas más en la Biblia, las veremos cuando después tratemos el tema del Espíritu Santo. Pero hoy he traído 3 para que se nos queden grabadas. Una es la del viento. La persona espiritual, el creyente espiritual, percibe el viento. Percibe el susurro del Espíritu. Percibe el aliento del Espíritu. Percibe esa finita brisa que de pronto aparece y uno dice: siento que Dios me está diciendo algo. Siento que Dios quiere hacer algo. Y esto es lo que Jesús le presenta a Nicodemo. Nicodemo dice: ¿y cómo estas cosas pueden ocurrir? Y es como el viento. Es como el viento. ¿Tú puedes manejar el viento? No. ¿Tú puedes controlarlo? No. ¿Tú sabes de dónde viene? No. ¿Tú sabes a dónde va? No. Así es todo aquel que es nacido por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios en la Biblia se presenta como un viento. El viento puede ser huracanado, pero también el viento puede ser suave y refrescante. El viento del Espíritu puede derribarlo todo, pero también el viento del Espíritu puede traer vida, puede levantar, darnos esos nuevos ánimos que cada uno de nosotros necesitamos. La persona espiritual, en vez de resistir, blasfemar, puede decir: yo acepto al Espíritu Santo. Y el texto, digamos que resume todo esto, es el de Juan, cuando dice: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Cuando participamos con mi esposa en una formación para misioneros que nunca habían salido al campo misionero. Entonces lo que se suele hacer es que aquellos que ya han estado en el campo misionero los invitan como para que compartan un poco. ¿Y sabes cuál es la gran pregunta que hace toda persona que va a salir a la obra misionera?
A ver, dime, ¿cuál es la pregunta que hacen la mayoría de las personas que va a salir por primera vez a la obra misionera? ¿Cuánto ganan? No. Perdón. ¿Cómo? ¿A dónde voy? Bueno, eso ya lo tendría que saber, ¿no? Bueno, está bien, pero está bueno, está bien, ¿no? Está bien. ¿Qué hay que hacer allí? Otra. Es duro empezar de cero. A ver, otra. Claro, ¿qué les digo? ¿Cómo empiezo? Mira, hay una. Claro, ¿cómo sé que el Espíritu Santo me guía? Vamos por ahí, Guido, va por esa liga. Mira, hay una pregunta, ¿cómo? Claro, ¿por cuánto tiempo tengo que ir? Hay una que es la que quizás una de las que más preguntan, y es la siguiente: ¿y cuándo salgo? ¿Cuándo sé que tengo que salir? Sé a dónde, sé lo que voy a hacer, sé con cuántos recursos, sé lo que voy a hacer en aquel lugar, pero ¿cuándo salgo? ¿Cuándo salgo? Y fíjate que Jesús era sensible a eso. Cuando vienen sus hermanos y les dicen, ve a Jerusalén, ve, haz esto, muéstrate. Y él que dice, mi hora aún no ha llegado. Ser conscientes del tiempo de Dios es sentir ese espíritu que te está diciendo, ahora. Y eso solamente lo podemos percibir cuando estamos atentos a escuchar precisamente ese mover del Espíritu Santo. A mí me gustaría que como iglesia no confundiéramos el ser espiritual con el ser religioso, con el cumplir normas. No porque en realidad el religioso nunca escucha al Espíritu Santo. Lo único que hace es repetir lo que se le ha dicho o repetir lo que hacen otros. Pero el espiritual es aquel que dice, ahora es el momento. Ahora es el momento de ir. Y precisamente cuando se levanta para ir, siente que la puerta está abierta. Lo despiertan a Pedro. Está en la cárcel. Pedro, levántate. ¿Qué? Levántate. ¿Pero para qué? Hay que salir de la cárcel. Y un Pedro que dice, no me molesten. Imagínate si Pedro hubiera dicho eso, un Pedro que se tiene que levantar y seguir al ángel que iba por delante de él, abriéndole las puertas de la cárcel. Algo insólito. Pero precisamente eso es lo que hace el guiado por el Espíritu Santo de Dios. Apagar al Espíritu Santo. Es la segunda característica que me gustaría que consideráramos en esta mañana. En el grupo de fe que tuvimos el día jueves, hubo uno de los hermanos que hizo una mención. ¿Qué hace el carnal? Y respondió, el carnal minimiza al Espíritu Santo. Le digo, vas por buen... Es buena la respuesta. Pero hablando bíblicamente, ¿qué hace el carnal? Bueno, el carnal precisamente resiste al Espíritu. El carnal lo que hace es apagar al Espíritu. ¿Qué hace el espiritual? El espiritual, al contrario, lo agranda al Espíritu Santo. Y en vez de resistirse, se entrega. A mí me gusta esa imagen de que juegan los jóvenes y también los no jóvenes, ¿no? Que dicen, mira, para que tú veas que tienes confianza en el grupo, vamos a hacer un ejercicio. Tú cierras los ojos y nosotros te vamos a rodear. Entonces uno cierra los ojos inocentemente, me van a rodear, me abrazarán seguramente. Y entonces quien está coordinando la dinámica dice, bueno, ahora extiende los brazos hacia arriba. Entonces uno extiende los brazos, dice, acá voy a recibir el abrazo más grande del mundo. Y ahora el que sigue la dinámica dice, bueno, ahora arrójate hacia atrás. No abran los ojos, arrójate hacia atrás. Y uno dice, ¿qué? ¿Cómo que me voy a arrojar hacia atrás? Tú no te preocupes. ¿Tú confías en el grupo? Sí, confío. Bueno, arrójate hacia atrás. Oh. Y esa sensación precisamente es la de no resistencia al Espíritu Santo. Dejarse arrastrar por Él y que Él nos sorprenda con lo que nos va a mostrar. Ahora veamos la de apagar, que lo contrario sería encender, lo contrario sería
encender. Hay un texto en Timoteo, capítulo 2, versículo 1, es un texto que se interpreta de dos formas distintas. A mí me gusta interpretarla como la del Espíritu, a otros les gusta interpretarla como lo de los dones espirituales, pero permitidme desarrollar la primera. Dice 2 Timoteo, capítulo 1, versículo número 6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del regalo de Dios, lo digo regalo a propósito para que sepamos de qué se trata, que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Notemos lo que dice el versículo 7. ¿Qué dice del Espíritu? Del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo no es un espíritu de ¿qué? De cobardía, sino que es de poder, de amor y de dominio propio. Poder, amor y dominio propio. A lo largo de la carta a Timoteo, Pablo precisamente le remarca esto a su discípulo. Que nadie te tenga en menos, cumple tu obra de evangelista, haz esto, haz lo otro, que no te atemorices por esto y por lo otro, ¿no? Y entonces le dice algo que muchos de nosotros sabemos cuando estamos haciendo el fuego de una barbacoa, que llega un momento en que se empieza a apagar y hay que avivarlo. ¿Para qué? Para que empiece a calentar. Y le dice Pablo a Timoteo, aviva el fuego del Espíritu, ¿no? Que tiene que ver con el don que has recibido, Este regalo que hemos recibido de parte de Dios, no está siempre encendido, depende de nosotros. Es como una Biblia. La Biblia no me habla continuamente, a no ser que yo la lea. Yo no estoy en contacto continuo con Dios, a no ser que decida orar. Yo no tengo comunión con los hermanos permanente, a no ser que yo me acerque al hermano, le salude, le bendiga, le regale algo, le perdone, en fin, todas estas cosas. Y lo mismo pasa con el Espíritu Santo. Necesita ser avivado. Dice Mateo capítulo 3, habla del bautismo para que nos demos cuenta cómo el Espíritu está relacionado con el fuego. Dice, yo a la verdad les bautizo en agua para arrepentimiento, dice Juan el Bautista, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él les bautizará en Espíritu Santo y fuego. Recordemos que la palabra bautizar significa sumergir. Él los sumergirá. Esto no, muchas veces decimos, ¿cómo? Hay dos bautismos y demás. No, escucha bien. Él los sumergirá en el Espíritu Santo y en el fuego. Cuando tú sumerges un plato en un cubo con agua, ¿qué ocurre con el plato? Se llena. Esa es la idea. La idea es que precisamente tendremos que tener esta experiencia, esa llenura de parte del Espíritu Santo. Y no es una llenura de algo suave solamente, sino de algo poderoso. Y en este caso es el fuego. También dice Tesalonicenses capítulo 5, 1 Tesalonicenses 5, y es bueno leer los textos en el contexto. Esta es una forma de escribir donde hay un versículo central. Los dos de arriba se refieren al que está en el medio y los dos de abajo también a los que están en el medio. Esto forma parte de la escritura poética de los judíos, ¿no? Dice el versículo 1 Tesalonicenses 5, estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. ¿Y ahora qué viene? Y es como que dice, ¿por qué me dice esto el apóstol Pablo? Porque precisamente si hacemos todo lo contrario de lo anterior, caeríamos en esto. O sea,
¿Estoy siempre triste? ¿No oro nunca? ¿No soy agradecido? Apague al Espíritu Santo. Y sigue diciendo, como para reforzarlo, el apóstol Pablo, dice en el versículo número 20, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absténganse de toda especie de mal. Aquí la palabra profecía, para nuestro contexto de iglesia, no se está refiriendo a cosas del futuro y demás, sino se está refiriendo básicamente a esa palabra fresca. El profeta es el que habla de parte de Dios. Es cuando viene alguien y te dice, ¿sabes qué? Tal cosa. Y tú dices, ¿será Dios que me está hablando? ¿Será Dios que me está hablando? Precisamente el profeta es el que ha estado en la intimidad con Dios. Y entonces te dice el mensaje. Profeta significa hablar delante de Dios, pero también delante de la gente que me está oyendo. No menospreciéis las profecías. No menospreciemos cuando alguien nos dice algo. Al contrario, ¿qué dice el apóstol Pablo? Veámonos cómo está relacionado. ¿Qué dice? Después, examinarlo todo y retener lo bueno. Examinarlo todo y retener lo bueno. ¿Cuántas veces oímos frente a una enfermedad, frente a un dolor, frente a un problema, frente a cualquier dificultad, diferentes voces? ¿Qué dice el apóstol Pablo? No menosprecien, pero examínenlo todo y retengan lo bueno. Y por último dice, absténganse de toda clase de mal. Absténganse de toda clase de mal. Cuando uno tiene esta actitud, precisamente enciende el espíritu, aviva el fuego del espíritu, en vez de apagarlo, Entonces podríamos decir que la persona espiritual, en vez de apagar, dice, yo avivo al Espíritu Santo en mí, yo lo avivo al Espíritu Santo, ¿no? Lo avivo. Soy consciente de que solo así se apaga. Necesita algo más. Mira, te voy a contar algo. 1 Timoteo es el versículo clave, ¿no? Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Hay hermanos que cuando termina el culto, todos nos incluimos, ¿eh? El pastor Guido está incluido, su esposa Beatriz está incluida, ¿sí? Yo estoy incluido, todos estamos incluidos en esto que voy a decir ahora. Nosotros oímos el día domingo una palabra. ¿Qué ocurre con esa llamita que teníamos adentro, como esa brasa, ¿no?, del Espíritu Santo que hay toda gris y demás? Es como que... Y ahora empieza a tener ese colorcito rojo, ¿no? Se empieza y no. Y si uno sopla un poco más, ¿qué ocurre? Y se encendió nuevamente. Ahora, te pregunto, no me respondas en voz alta, sino responde para tus adentros. Yo también voy a responder. ¿Cuánto dura esa llama? ¿Cuánto dura esa llama encendida? La hemos encendido hoy domingo. ¿Cuánto dura esa llama encendida? ¿Cuánto dura? Ahora te hago otra pregunta. ¿De qué depende? ¿De qué depende? A mí me encantan aquellos hermanos que me dicen, Eugenio, de lo que oí el día domingo, y me lo dicen por teléfono, pero imagínate, me dicen, de lo que oí el día domingo, me puse a investigar y descubrí también esto, lo otro. Avivó el fuego. ¿Sabe qué? De lo que oímos el domingo, ya lo estoy practicando. Aviva el fuego. Eso depende de nosotros. Hoy oímos una pequeña cosa, pero mañana, lunes, martes, hasta el próximo domingo, depende de nosotros seguir avivando este fuego del Espíritu Santo dentro de mí. Quisiera por último ver el tema de contristar al Espíritu Santo. La palabra contristar, a diferencia de entristecer, contristar es cuando es una acción permanente, cuando es una acción agrede, cuando es una acción profunda. Uno puede estar triste un momentito, pero el contristado es aquel que se mantiene triste. Dice el libro de los Hechos, hay capítulo número 5, versículo 3, y dijo
Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Y Pedro le dijo: ¿por qué convinieron en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Es el resumen del pasaje de Ananías y Zafira. Pedro se tiene que encontrar con los dos, esposo y esposa. Y a los dos les tiene que decir algo. Y lo que les dice no es con respecto a su persona. Porque bien él pudo haber dicho: ¿por qué vosotros os habéis puesto de acuerdo en mentirme a mí? En mentir a los apóstoles, en mentir a la iglesia. No. Pedro asume que tanto Ananías como Zafira han hecho una acción en contra del Espíritu Santo. Ahora te pregunto, ¿y dónde estaba ese Espíritu Santo? Porque acá dice el texto: para que mintieses al Espíritu Santo. A ver, ¿a quién mintieron Ananías y Zafira? Sí, más vale porque lo dice acá el texto. Pero quien mira desde afuera, ¿a quién ve? ¿A quién ve que están mintiendo? ¡A Pedro! ¡Lo ven a Pedro! Cualquier persona que diría: oh, ¿cómo le has mentido a Pedro? ¿Cierto? Pero Pedro que dice: no fue a mí, fue al Espíritu Santo que está en mí, que también estaba en ellos. Pero habéis mentido al Espíritu Santo. Y es por eso que es muy importante, queridos hermanos y hermanas, que valoremos a aquellos que están a nuestro alrededor, porque ellos también, nuestros hermanos y hermanas, tienen el Espíritu Santo. Todos lo tenemos. Y entonces cuando nos tratamos entre nosotros, sin querer, hasta podemos contristar al espíritu que tiene el otro. Porque le tratamos como si fuera un ignorante, como si no supiera nada, como que le puedo engañar, como que le puedo mentir. Y eso es lo que pensaban Ananías y Zafira. Ni se va a dar cuenta Pedro, si no tiene luces. Y Pedro le dice: habéis mentido al Espíritu Santo. Y cuando escuchan esto, al final caen muertos. Dice Hechos capítulo 4, ninguna palabra corrompida salga de su boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Este pasaje, nosotros decimos: pero ¿por qué mete al Espíritu Santo nuevamente el apóstol Pablo en medio de estas listas? Porque precisamente esto es contristar. Él dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Si tú tuvieras que aconsejarle a alguien que te dice: ¿y yo cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo? Dile este texto. Mira, déjate de gritar, déjate de maldecir, déjate de pensar cosas malas. ¿Sabe qué? Déjate llevar por el Espíritu de Dios. Enciende esa llamita que se encendió el domingo, hazla un fogón bastante grande. No contristar al Espíritu Santo. Dice la Escritura que la misericordia de Dios es pequeñita. Tan pequeñita, ¿no? ¿Dice así la Escritura? Dice que la misericordia de Dios es tan amplia, es tan amplio en perdonar Dios, que hasta nosotros nos cansamos de que tan amplia que sea. Pero no cuando es para nosotros, sino es cuando es para el otro. Cuando muchas veces decimos: Señor, ¿y cuándo lo vas a castigar a este? ¿Y cuándo la vas a castigar a esta?
Señor, reacciona porque está obrando mal. Y el Señor te dice, uy, es amplia mi misericordia, es amplia mi misericordia, soy amplio en perdonar, amplio en perdonar. Por eso cuando la Escritura habla de contristar al Espíritu Santo, no se refiere a una acción, se refiere a acciones reiteradas, una, otra, y al final el Espíritu Santo está triste. ¿Por qué lo representamos con una paloma? ¿Por qué lo representamos con una paloma? ¿Qué te parece? ¿Por qué es? Porque es mansa. Muy bien, perdón. Porque es mansa. Porque es mansa. Si en una plaza se encuentra un gorrión y una paloma, ¿qué ocurre? ¿Eso tú lo has visto, María? ¿O? ¿El gorrión es peleador? ¿El gorrión es peleador? ¿Va a arrebatar? ¿Va a arrebatar? ¿Tú quieres sacarte a un montón de palomas de una plaza? Trae un montón de gorriones y vas a ver cómo todas las palomas se van a ir. El gorrión es peleador. Aunque es pequeñito, aunque es pequeñito. La paloma es confiada, pero cuando tú la ves que está caminando al lado de tus pies y tú dices, ahora la cojo en mis manos. ¿Qué ocurre? Se fue, ¿no? La paloma es sensible. Y cuando hablamos de contristar al Espíritu Santo, hablamos de contristar a un ser sensible, a un ser que se va a retirar. Cuando ve que ahí no puede gobernar, se va a quedar en un rincón, no va a imponerse por la fuerza, no va a soltar ahí una garra como diciendo, aquí mando yo. No, el Espíritu Santo se va a hacer pequeñito allí hasta que nuevamente le demos lugar. ¿Cuándo nuevamente la paloma camina alrededor de nuestros pies? Cuando siente confianza, cuando siente que ya no hay peligro, cuando siente que nosotros no le vamos a manipular. Me gustaría que en esta mañana nos quedáramos con estas tres cosas, que tenemos aquí: blasfemar, resistir, apagar, contristar al Espíritu Santo, y que ahora las digamos a la inversa. ¿Cómo las diríamos a la inversa? La persona espiritual es aquella que, en vez de resistir, ¿qué hace? Resistir y blasfemar la tomamos juntos. En vez de resistir, ¿qué hace? Se deja llevar, ¿no? Dile tú al Señor en tu corazón, yo me quiero dejar llevar por ti. Y entonces el Señor dice, vas por buen camino de ser espiritual. La segunda, la persona no espiritual, ¿qué va a hacer? Apagar. Y nosotros, ¿qué vamos a decir? Señor, yo me voy a preocupar para que tú estés encendido en mí, Por último, la persona no espiritual, ¿qué va a hacer? Va a contristar. Dime la palabra contraria. Alegrar. Va a alegrar al Espíritu Santo. Me gusta esta imagen. Dice la Escritura, cada vez que un pecador se arrepiente, hay gozo delante de los ángeles de Dios, ¿sí? Y a mí me gusta cambiar la palabra gozo por decir, ¡ay, alegría! Se le sale una sonrisa a Dios en la boca por lo que ha ocurrido. Te invito a que en esta semana le saques a Dios una sonrisa, porque estás lleno de su Espíritu Santo. María, acércate aquí. Vamos a cantar una canción que nos va a preparar para cerrar este momento, pero también para pasar al siguiente momento, que es el de la Santa Cena.